Somos únicos. Todos tenemos grandes talentos naturales, pero todos los tenemos de forma distinta. El talento no tiene por qué ser algo extraordinario ni exclusivo de unos pocos. Basta con que se combine con nuestras pasiones para hacernos brillar. Descubrir nuestros talentos es descubrir quiénes somos en realidad y quiénes podemos llegar a ser. Arriesgar y apostar por ellos es el punto de partida de una aventura que todos deberíamos vivir. Una aventura que empieza aquí y ahora. Formamos un equipo al que todos aportamos algo diferente. Cada uno tenemos habilidades distintas, pero son estas diferencias las que hacen que nos complementemos y que el equipo funcione a la perfección. Es porque todos somos diferentes que aprendemos los unos de los otros, y es este aprendizaje uno de los más sólidos. La diversidad es la mayor riqueza del ser humano. Hace casi 30 años, Howard Gardner revolucionó la psicología con la teoría de las inteligencias múltiples. Esta teoría amplió la visión que hasta el momento se tenía de la inteligencia, clasificando el amplio abanico de capacidades humanas en 8 categorías o inteligencias. Según Gardner, todos poseemos una combinación particular de habilidades en estas 8 inteligencias que nos hacen irrepetibles. Ya desde que nacemos, nuestra herencia genética representa nuestro potencial y nos hace tener inclinaciones en favor de unas inteligencias frente a otras. En función de las experiencias que acumulemos a lo largo de nuestra vida y de las oportunidades que tengamos para experimentar y desarrollarnos, nuestro perfil particular de inteligencias irá tomando forma. Todo lo que vivimos tiene un efecto en nuestro cerebro y este efecto es mayor en nuestros primeros años de vida. El cerebro evoluciona de forma espectacular durante nuestros 3 primeros años de vida. Actúa como una esponja, absorbiendo todo lo que vemos, escuchamos, tocamos o sentimos. En esta etapa la plasticidad cerebral es máxima y la facilidad para establecer conexiones neuronales es mayor que en cualquier otra etapa de nuestra vida. A mayor número de conexiones neuronales, estaremos sentando unas bases más sólidas para el desarrollo de las inteligencias. Pero el cerebro es como la arcilla. Con el tiempo se va secando y deja de ser moldeable. Por eso, desde incluso ya antes de nacer, comienza una carrera en la que cada día que no se utiliza se pierde para siempre. Para desarrollar las inteligencias, el cerebro necesita estímulos. Si no se proporcionan estímulos o los que se proporcionan son de baja calidad, el cerebro no se va a desarrollar adecuadamente. No se trata de entrenar a nuestros hijos para que sean unos genios, se trata de quererles, de jugar con ellos y de aprovechar esas ganas que tienen de aprender para favorecer su desarrollo. Según Howard Gardner, todos somos inteligentes y lo somos además de 8 maneras distintas. Nuestra inteligencia lógico-matemática nos permite resolver problemas de manera lógica, manipular números y hacer cálculos y estimaciones con ellos. Nuestra inteligencia lingüística nos permite expresar lo que pensamos y entender a los demás utilizando el lenguaje oral y escrito. Gracias a nuestra inteligencia espacial, somos capaces de representar internamente la información visual del mundo que percibimos, de hacer transformaciones a partir de ella y de representarlas. La inteligencia cinético-corporal es nuestra habilidad para utilizar nuestro cuerpo para el deporte, para expresarnos, para el trabajo manual y el manejo de instrumentos.
Nuestra inteligencia intrapersonal es la capacidad para conocernos a nosotros mismos, para saber cuáles son nuestras fortalezas y cuáles nuestras debilidades, y para reconocer y gestionar nuestras emociones. Nuestra inteligencia interpersonal está relacionada con la empatía, con nuestra capacidad de comprender a otras personas, distinguiendo sus estados de ánimo, sus intenciones, motivaciones y sentimientos. Gracias a nuestra inteligencia musical, somos capaces de percibir y discriminar ritmos, tonos o melodías, así como de crear y expresar nuevas producciones musicales. La inteligencia naturalista es nuestra habilidad para conocer la naturaleza, tener sensibilidad hacia ella y distinguir clases de plantas, animales y otros objetos que nos rodean. La mayoría de nosotros hemos sufrido un sistema educativo centrado en desarrollar nuestras habilidades para el lenguaje, para la lógica y para las matemáticas. Hemos acumulado horas y horas en asignaturas relacionadas con estas habilidades y nuestro aprendizaje y su evaluación se ha basado sobre todo en materiales escritos. Estas habilidades son importantes, son básicas, pero ¿acaso educar es solo enseñar a leer, escribir y razonar? Pero este sistema fracasó con nosotros y está fracasando rotundamente con nuestros jóvenes. Nuestro rendimiento en las habilidades verbales y lógicas no es un buen predictor de nuestro éxito laboral. Los problemas de la vida real son muchísimo más ricos en contextos que los que se le ofrecen habitualmente en el aula al alumno y exigen además un abanico muchísimo más amplio de habilidades. Muchas de estas habilidades se desprecian en la escuela y con ello estamos despreciando gran parte de nuestro potencial. Según Howard Gardner, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas y crear productos en un contexto cultural determinado. Muy importante esto último. Vemos que es la propia cultura la que dice cuáles son los productos valiosos y cuáles son los problemas que al resolverlos se recibe un reconocimiento. Y la cultura varía, ya no solo en función de dónde vivamos, sino de cuándo vivamos, y con ella, la importancia de las inteligencias en el mundo laboral. Según la época, existen unas inteligencias más valoradas que otras. En la antigüedad, por ejemplo, cuando la población vivía en entornos rurales y la habilidad para cazar, para el trabajo manual y para cultivar y recolectar alimentos contaban con gran reconocimiento social, los individuos más valorados eran aquellos con una gran inteligencia cinético-corporal o naturalista. En la actualidad, los ordenadores se están empezando a ocupar de gran parte de las tareas para las que necesitábamos utilizar nuestra inteligencia lógico-matemática o nuestra memoria lingüística, disminuyendo de este modo la importancia que la cultura global otorga a estas inteligencias en el panorama laboral. Fenómenos como el aumento de la producción de contenidos audiovisuales o el cambio climático nos hacen pensar que en el siglo XXI otras inteligencias como nuestra inteligencia espacial o nuestra inteligencia naturalista pasen a ser más valoradas por una cultura cada vez más global. Hemos visto que la importancia de las inteligencias en una determinada cultura y en el mercado laboral varía con el tiempo. No tiene sentido entonces seguir centrándonos en desarrollar unas habilidades por encima de otras. Tenemos que cultivar toda la gama de habilidades humanas por igual. Es decir, tenemos que aprovechar todo nuestro potencial para aprender y para crecer.